Hola, este es el video de hoy. Esta vez no hay canciones porque el tema es un poquito más serio. Creo que algunos de ustedes han tenido víctimas de este tema. Es más, yo tengo familiares que han tenido que emigrar por esto. Solo comentar que tengo la chompa de Jack Daniels y comentarle a mi amigo que hizo el logo del canal si podría dibujar de nuevo, pero con el logo de Jack Daniels porque ya se volvió pues costumbre. Sin nada más que decir, ya voy a pasar a los noticias del canal y eso, así que muchas gracias. Van a ser 25 porque literalmente me demoré 3 horas haciendo el video, me tuve que comer 3 documentales de Teleamazonas, recolectar información, leerme una parte del libro de Novoa, que lo tengo, Gustavo Novoa, que lo tengo en mi casa, me iba a comprar el libro que hace 22 días en Yamil Novoa, pero cuesta $20 y hoy quiero comer 3 veces al día, entonces eso. Saludos a Pedro Herrera, que es quien hizo promoción al video, a, a Emiliano, creo, y comentar que conseguí una entrevista con Vilma Andrade, tercera asambleísta más votada por Izquierda Democrática, después de Pierina Correa y Delfina y Salvador Quispe. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Comentar que las nuevas presentaciones o van a ser en Word o van a ser en Canvas. De ahora en adelante voy a empezar voy a empezar a editar los videos con DaVinci Resolve. Quería hacerlo en este video, pero ya me cansé lo suficiente haciéndose. El feriado bancario, mitos y verdades. El feriado bancario fue una congelación de activos de bancos inicialmente decretado por 24 horas desde la Superintendencia de Bancos del Gobierno Central de la República, pero fue alargado durante 5 días. Fue una de las principales cosas que bajó la popularidad del entonces presidente de la República, Yamil Mawad, pero no fue el punto por el que lo votan, que es después de lo que les voy a comentar después. Ya sabemos cómo funciona la superintendencia de bancos. Sí, ok, entonces vamos al comienzo. La ley de créditos vinculados. La ley de créditos vinculados fue aprobada en el gobierno del arquitecto Durán Ballén. Esta reemplaza la ley general de bancos y permite que los principales accionistas de los bancos se presten dinero a ellos mismos. Es de lo que les voy a explicar ahorita unas cositas. Un banco funciona de cierta manera. Yo al banco le doy, supongamos que estos son $1000. Yo a un banco le doy estos $1000 y le digo que me los guarde. Entonces voy al banco de mi preferencia, al banco de Guayaquil, al banco del Pichincha y les digo que me los guarden. Después viene una persona X y le pide al banco que le preste $1000 para iniciar su negocio. Y el banco le dice, chévere, te prestamos estos $1000, los míos, recuerden los que les di en un principio, y nos los tienes que devolver en 4 meses plazo con tanto por ciento de interés. Vamos a poner que le ponen 7%. Eso significa que deberían darle $70 al banco. O sea, debería devolverle lo mismo más $70. O sea, dentro de 3 meses o el plazo, tienen que darle $1070 al banco. Para cuando vuelva yo al banco a decirles, banco, quiero que me den mis $1000, ellos me puedan devolver los $1000. A mí, por eso mismo se ponen las garantías, por eso la gente pone de garantía su casa, su carro, etcétera. Tiene que ser la garantía equitativa al valor. Si yo doy $1000 y alguien quiere pedir $1000, tiene que dar algo que valga $1000 o más de $1000. No puede dar un mouse ni una computadora por más valor emocional que tenga ni nada por el estilo. Tiene que dar algo que valga 1000 o más de $1000, como la casa, etcétera. Por eso mismo he escuchado 1000 veces que el banco me hipotecó la casa, es todo eso. Cuando tú no pagas, el banco te hipoteca la casa y la vende para recuperar ese dinero y podértelo devolver a ti. Pero ¿qué pasó con la ley de créditos vinculados? Que yo soy dueño del banco Jack Daniels y tengo mis accionistas, que vamos a decir que es el Pedro, vamos a ponerle ya que le estoy pensando. Entonces, el Pedro, como es un accionista, se presta dinero a él mismo y como es mi pana, yo no le pongo ninguna especie de garantía. Y le digo, a ver, Pedro, yo confío en ti, por eso se llamó la ley de buena fe de la banca, de forma de burla. Entonces le digo, a ver, Pedro, yo confío en ti.
quiero que me devuelvas esta plata, los $1000, en 4 meses. Y el Pedro nunca me los devolvió, pero como nunca le puse ninguna garantía, yo terminé perdiendo y me quedé sin liquidez, que fue lo que le pasó al Banco del Progreso, que es lo que vamos a ver. Entonces vamos a continuar con la presentación. Las muchas medidas impopulares que tomó el arquitecto pues Durán Ballén sucedió en la victoria de Abdalá Bucaram Ortiz en las siguientes elecciones, que pues sabemos que fue el inicio de la década perdida y de los 6 gobiernos que se vivieron durante esta época. Se estima que hubieron 4.900 deudores de esta ley y la creación de la ley también quitó el espacio de maniobra para la superintendencia de bancos, que es quien se encarga de que los bancos no se pasen de vivos prestando dinero a sus amigos. Pero con la creación de la ley, pues se desestimó esta cosa. Ya, el gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz quiso crear la conversión. El gobierno de 1996 a 1997 se presentó con la idea de conversión del Sucre al arroz 2. O sea, dejaríamos de tener un Sucre. Es algo que hizo la Argentina durante estos años, que era que cuando el peso llegaba a tan alto nivel de depreciación, cambiaban de moneda. Por ejemplo, durante esta época ellos tenían moneda nacional, se llamaba. La moneda de los argentinos era moneda nacional y la cambiaron al peso argentino. Y el peso argentino, cuando llegue a un punto de no retorno, se va a cambiar a, a otra moneda. Lo que quería hacer Abdalá Bucaram era, porque en esos momentos el sucre estaba a 300 sucres, eran $1. Estábamos ya llegando al punto de abuso. Entonces él quería convertir el sucre en la ROL2, dejar sin valor el sucre y que la nueva moneda inicie 1-1 con el dólar, ya que íbamos acarreando pues la inflación pasada, el excesivo gasto público de Camilo Ponce Enríquez, la inestabilidad política de Velasco Ibarra. Eso fue una buena idea, lastimosamente. Su gran enemigo y posterior presidente interino de la República, Fabián Alarcón, quien entonces presidía el Congreso, y su partido, el Frente Liberal Radical Alfarista, controlaba la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, no permitió que esta idea pase. El punto era que este era el sucre, ¿ok? Entonces el sucre le quitamos, ya no existe, y lo reemplazamos por la ROL2. Entonces ahora un ROL2 vale $1. Entonces, si iniciábamos a la par y si se tomaban las medidas económicas correctas, ahorita podríamos seguir teniendo moneda nacional. Todo pasa por una razón, ¿no? Esta pues es imagen de cómo sería, qué estúpido que soy. Esta es imagen de cómo sería la moneda nacional, que sería la ROL2. Acá vemos, esta sería la de un ROL2. De ahí se pondrían, no sé, Camilo Ponce, etc. De ahí, ya no hay nada que hacer. El gobierno de Yamil Maguad llegó a un punto de no retorno plasmado en el libro de Gustavo Noboa, ¿Por qué fui presidente?, en el que decían que el entonces presidente de la República se lo encuentra en su despacho presidencial, acostado y llorando, diciéndole a Gustavo Noboa: ya no hay nada que hacer. Pero Yamil, ¿qué demonios te pasa? Llama al Consejo de Seguridad o al Estado Mayor Conjunto. No, pues llámalos tú. Yo los llamo, pero tú presides. Ahí para la conversación que pues relató Noboa, vamos a hablar del feriado y de la congelación de activos. El artículo 218 de la Constitución de 78, que después fue reemplazada por la Constitución de Montecristi, prohibía que se congelen los depósitos en los bancos y otras instituciones financieras, junto con la ley de créditos. Entonces, este artículo 218 fue el problema del actual juicio que incluso tiene Yamil Maguad, prófugo de la justicia. Él actualmente está en Estados Unidos. Espérenme un momento. La Constitución jamás permitió la congelación de activos, pero llegó al punto en el que la superintendencia lo pidió y se llama algo que se llama el decreto ejecutivo, que es aquel decreto que no pasa por el pleno de la asamblea. El decreto ejecutivo pero es cuando el país está muy desesperado, es que yo digo, ve, ley, ya, miércoles.
Ley, esta es la ley. En vez de ir a la asamblea y someterla a votaciones con la asamblea, yo digo ley, ley, pasa ley. Este fue el problema, pues el artículo 217 fue aprobado por el Congreso, pero el artículo que después permitió que Yamil Maguad sí pudiese congelar los activos fue un decreto ejecutivo que ni siquiera fue consultado con el entonces vicepresidente de la República, Gustavo Noboa Belgrano. Continuando con ya explicando la ley de créditos vinculados, los accionistas de los bancos se prestaron dinero para sus propias empresas. Entre las mayorías eran fantasma. Y con la aprobación de la ley de reordenamiento bancario, que fue una de las principales leyes, el 10 de agosto de 1998, cuando se posesiona Yamil Maguad, también se aprueba la Constitución del 78, con la cual, entre los artículos de la Constitución del 78, está la ley de reordenamiento bancario. El Estado sería, exacto, entonces verán, en esta ley, sé que estoy metiendo muchas partes, pero es importante. Entonces, en esta ley de reordenamiento bancario, el Estado se hace cargo de las deudas de la banca privada. O sea, con tu dinero pagaban la plata el Banco Pichincha, Banco Guayaquil, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que en la economía, en la entrevista que me vi a Mauricio Pozo y después me puse a investigar, existe algo llamado el efecto moral. Si yo le subo el sueldo a los maestros, los médicos después han de llegar con su sindicato y decirme, ¿por qué no me subes el sueldo a mí si yo estoy trabajando más que los maestros en esta pandemia? Y después van a llegar los transportistas a decirme, ¿por qué no me subes el sueldo a mí si yo sigo trabajando más y estoy ganando menos? Y después va a venir todo el mundo a querer que le suba el sueldo y el Estado va a tener que pagar sueldos totalmente a las nubes, así todo el mundo, sin sentido y por eso mismo fue el problema con la ley de reordenamiento bancario, ya que se causó un efecto moral en el espectro bancario del país, de lo que vamos a ver en la misma diapositiva. Muchos hemos escuchado de los hermanos Isaías, los hermanos Isaías, los hermanos Isaías, los hermanos Isaías, el Filambanco, el Filambanco, el Filambanco, el Filambanco. El Filambanco fue un banco, uno de los mayores bancos con mayor liquidez del país, encabezado por el hermano William y Roberto Isaías, quienes están prófugos de la justicia ecuatoriana actualmente. El Filambanco llegó a tal punto de prestarse dinero a sus accionistas y a ellos mismos que se quedó sin liquidez. Y después llegó el Estado a expropiar el banco y el Filambanco pasó de ser parte de los hermanos Isaías a ser parte del Estado ecuatoriano. Entonces el Estado toma las riendas de un banco que se estaba quebrando y que era mejor dejarlo quebrarse solo. Pero ¿cuál fue el problema? El Produbanco. El Produbanco estaba liderado por José Azpiazu, que fue uno de los principales acreedores de dinero para la campaña presidencial del doctor Yamil Maguad Huit, que específicamente aportó con 3,4 millones de dólares, no sucres, con 3,1 millones de dólares, aunque el reporte se conoció que solo figuraban 300.000 millones. O sea, era con tu dinero, con el dinero que tú ponías a la banca privada, le daban al señor Yamil Maguad para que hiciese fraude y todas esas cosas. Entonces, cuando el Estado tuvo que empezar a tomar las riendas del Filambanco, el Bancomex, el Banco El Progreso, el Banco Loy, aumentó el tamaño del Estado y por ende los salarios públicos, que es de lo que hablé en el segundo video del canal, que por qué es pésima idea aumentar el tamaño del Estado. Entonces, el Produbanco fue un ejemplo curioso. El Produbanco también con la ley de créditos vinculados también se prestaba dinero ellos mismos y se declaró, era el principal banco con mayor liquidez del país y se declara en bancarrota. ¿Y cuál es el problema? Que como el señor Azpiazu era amigo del expresidente de la República, Yamil Maguad, ellos le dieron un fondo de arranque de la cantidad de deuda más un poquito más para que el banco pudiera salir adelante. Pero hubo corrupción y no sirvieron de nada y fue cuando el Filambanco también quería que le hicieran lo mismo. Se libraron de las cosas. Mientras los hermanos Isaías se iban, los ecuatorianos pasaban hambre. Durante esta época, durante esta época electoral hemos escuchado mucho del lazos feriado bancario, lazos feriado bancario, lazos feriado bancario.
Lazo es feriado bancario, Lazo es feriado bancario, etcétera. Eso para nada es cierto. Verán, el Banco de Guayaquil, durante el congelamiento bancario existió llamado CDR, que se llamaba crédito de retiro. ¿Qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, sus papás han de cobrar el sueldo del banco, o sea, el banco, o sea, tus papás trabajan en el Metropolitano, pero reciben la transferencia desde el Banco Pichincha. No es que va el jefe del Metropolitano y les da el sobre en efectivo. Eso no pasa. Les dan desde el Banco Pichincha o el banco que estén afiliados sus papás. Entonces, cuando fue el congelamiento bancario, existió llamado algo que se llamaba CDR, crédito de retiro, que era que yo tenía $500 guardados en el banco. $500 guardados en el banco. Y necesitaba esos $500. Entonces me acerco al banco donde tenía guardado y les digo, oigan, por favor, devuélvanme estos $500. Ellos me dicen, no, no, no tenemos $500, lo lamento. Entonces me dan un crédito de retiro, supongamos que esto dice crédito de retiro. Entonces con este crédito de retiro me dicen, oye, como crédito de retiro, te ponemos acá que te debemos $500 y que tienes que acercar en 2 semanas a cobrar esos $500. Pero yo no puedo vivir 2 semanas sin dinero en efectivo. Entonces yo vendía el crédito de retiro al primer banco que me lo comprase. Entonces el Banco de Guayaquil, que era pues presidido por el cuñado de Guillermo Lazo, fue el que mayor CDRs compró a la gente. O sea, yo tenía un CDR que me decía, perdón que esto esté roto, que me decía, este CDR está por $500, pero yo necesito plata ya. Entonces venía el Banco de Guayaquil y me decía, dame el CDR y yo te doy $400. Y con estos 400 tú puedes vivir, pero a mí me das el CDR. Entonces tú por la desesperación les dabas el CDR. ¿Y qué pasaba después? Que después el Banco de Guayaquil acumulaba, por decirles, 14 CDRs por $500. Entonces, después de los 15 días de plazo en el que el banco te tenía que pagar, llegaba el Banco de Guayaquil con los 14 CDRs por 500. Entonces, con estos 14 y agarraban y decían, entonces, como nosotros tenemos 14 CDRs, el banco nos tiene que dar $7,000. Y pues el problema fue que el Banco de Guayaquil compró los CDRs muy baratos. O sea, el precio verdadero de los CDRs estaba a $500 y el Banco de Guayaquil los compraba a 250, casi la mitad, los compraba muy baratos. Pues que esa fue una práctica que hicieron todos los bancos. Ustedes que estaban viendo el video podrían ver que, por ejemplo, podrían preguntarle a la profe Cris, que el esposo trabajó en el Banco Lloyd, donde trabajó mi mamá y por eso sé tanto de esto, que Lloyd también compró a precio de gallina real, por decirlo popularmente, los CDRs, porque la gente estaba desesperada por venderlos y los bancos no se iban a arriesgar a comprarlos a su precio real. Entonces, francamente, no Lazo es feriado bancario. Ahora vamos a revisar una lista de los trabajadores de Yamil Mawad que trabajaban en el gobierno de Correa y con esto acabaríamos el video y haríamos una breve reflexión. Aparte de mucha mentira que hemos escuchado, es decir, ay, es que Lazo fue superministro de Mawad. Lazo fue gobernador del Guayas durante la época del feriado bancario y después del feriado bancario, hay algo que también estamos un poquito perdidos. El día del feriado bancario no le votan a Maguad, lo votan 10 meses después, el día de la dolarización, por la injusta convertibilidad entre el sucre y el dólar. O sea, el sucre nunca estuvo a $27,000. Eso es algo que nunca estuvo 27,000 sucres a $1. Nunca, nunca. Estuviéramos quebrados si se hubiera eso pasado. Él, por beneficiar a los bancos, le pone ese precio de conversión, pero en realidad estábamos a 1,000. Lo aumentó a 26,000 sucres al precio de conversión. Entonces, pues, Lazo fue el actual presidente de la República, fue ministro del 17 de agosto de 1994 y el de septiembre de 1999. O sea, no fue ministro en el feriado bancario, después dejó de trabajar con Maguad y después pasó el feriado bancario. Después pasó la dolarización. En total, cuando fue el feriado bancario, la señora que fue ministra de Economía se llamaba Ana Lucía Armijos, la ministra de Finanzas durante el feriado bancario, y el ministro de Finanzas durante la conversión del sucre al dólar se llamaba Alfredo Arizaga.
de democracia popular. O sea, en realidad Lazo fue un punto medio entre la dolarización y el feriado bancario. De ahí la lista que vamos a recalcar, por ejemplo, a Alexis Mera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Halman Connie Puig, ministro de Producción, el señor Dávalos, presidente del Banco Central, el señor Icazas, ministro de Industrias y Comercio, Fidel Maguad Jaramillo, ministro de Finanzas. Este fue el primer ministro de Finanzas que tuvo. En total, el señor Maguad tuvo 4 ministros de Finanzas, que fue Fidel Maguad Jaramillo, primer ministro de Finanzas. Ana Lucía Armijos, la ministra de Finanzas del feriado. Después pasó a ser ministra de Gobierno. Guillermo Lazo Mendoza, ministro de Finanzas tercero. Y Alfredo Arizaga, ministro de Finanzas cuarto, y después le votaron. Alexis Mera, asesor de la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Carmiani, miembro de la Junta Bancaria. Ana Lucía Armijos, ministra de Finanzas y la que firmó el congelamiento bancario. Wilson Mastero Pastor, presidente de Petroecuador. Carlos Vallejo, Ministerio de Agricultura. Y la lista con Rafael Correa, el señor Puig, embajador de Comercio Mundial, el señor Dávalos, ministro de Producción y Economía. Daránse cuenta como que el señor Dávalos era presidente del Banco Central y ahora pasó a ser ministro de Producción y Agricultura, pero no, Lazo, feriado bancario. José María Icaza, ministro de Hidrocarburos. Fidel Maguad Jaramillo, imagínense, el señor Maguad Jaramillo pasó de ser eh, ministro de Finanzas a ser asesor privado. O sea, él tenía más relación con los trabajadores del feriado bancario. Alexis Mera, secretario de la Presidencia de la República. Eduardo Carmiani, su esposa, la asesora Rafael Correa. La hermana de Ana Lucía Armijos, Diego Armijos Hidalgo, fue representante de Correa ante la OPEP, Organización de Estados Petroleros, en la cual nos metió Guillermo Rodríguez Lara, que si quieren que haga un video de Guillermo Rodríguez Lara, me lo dejan en los comentarios. De ahí pueden ver la lista, 10 segundos les voy a dejar. Qué gil, pueden hacer pausa. En total, 3 millones de ecuatorianos migraron a España, Italia, Estados Unidos, que actualmente siguen residiendo ahí. Fue un éxodo masivo y muy triste para los ecuatorianos, pero si no era Maguado hubiera sido otro. Ventajosamente tenemos el dólar en esta pandemia y nuestra moneda no se ha devaluado. Tenemos la tasa de inflación más baja de América Latina. Lastimosamente el populismo de Velasco Ibarra, Camilo Ponce y todos estos señores nos aumentaron la inflación, que es de lo que hablé en un video pasado, de cómo el cortoplacismo de un gobierno afecta diariamente a la economía, porque ningún gobierno se reeligió. Rafael Correa y Velasco Ibarra han sido los únicos presidentes que se han reelegido. Entonces, el cambio de ideas tan radicales, por ejemplo, entre Camilo Ponce y Carlos Julio Losemena Monroy, es tenaz. Entonces, al punto en el que Yamil Maguad fuese presidente, teníamos un 60,7% más de inflación que el resto de América Latina, y el total de inflación de acá en el país era un 43,4%. O sea, tú te ibas a comprar un gel y el 50% de la inflación. Entonces, la inflación va junto con la devaluación. Ya los expliqué, 5 monedas, 5 dólares, 10 dólares, 5 monedas, cómo funciona esto. Sin nada más que decir, denle like, promocionen. El video se puede alargar un poquito, pero es interesante verle y nada más.